Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar un problema acerca del campo magnético o inducción magnética, pero ya con un poco más de nivel. El problema dice lo siguiente. A través de dos alambres conductores paralelos muy largos, ese término de muy largos es muy importante, porque nos da referencia a que son conductores infinitos. Y bueno, ya tenemos la ecuación deducida de la ley de Biot-Savart para conductores infinitos, que ya lo tenemos también en el canal. Puedes pasarte por ahí y ver el video donde está deducido, o si no, buscar en un formulario la ecuación correspondiente. Bien, dice que fluye corriente de igual intensidad, o sea, en ambos conductores la intensidad de corriente es la misma. Ahora, equidistantes a estos conductores se coloca otro alambre, ya, es decir, en el punto medio, ¿no? Muy bien, que conduce corriente en sentido contrario. Excelente. ¿Cómo se muestra en la figura? Vamos a ver, esta es la figura que nos da. Bueno, nos da una vista en tres dimensiones, x, y, z. Dice, si la magnitud del campo magnético en el punto P es nulo, ya es nulo, quiere decir que cada conductor obviamente va a tener un campo magnético, ¿no? En dicho punto, una intensidad de campo magnético en dicho punto, por ende también un vector campo magnético, ya lo vamos a explicar después. Y la suma de esos tres vectores, para el primero, el segundo y el tercer conductor, se tienen que anular, nos tiene que dar 0 y nos pide calcular la intensidad de corriente de dicho conductor. Bien, los conductores iniciales son estos, que transporta corriente I, y acá también transporta corriente I, y el conductor equidistante es el que está en el medio. Bueno, está dibujado en el eje X, y la corriente obviamente te dice que está en sentido contrario, por eso es que está así. Y el problema, bueno, en el gráfico nos da que la corriente que nos pide es IX. Muy bien, en primer lugar, para poder solucionar este problema, vamos a pasar esa vista tridimensional a dos dimensiones, para que se nos sea un poco más sencillo poder trabajarlo. Bien, como lo hacemos de la siguiente manera. Imagínate que tenemos un observador aquí, correcto, que está parado en el plano XY, y está mirando hacia el frente, está mirando de acá para acá, correcto. El observador básicamente lo que está viendo es otro plano, el plano YZ, y ese plano YZ yo lo puedo graficar de la siguiente manera, como puedes ver aquí. Entonces lo que está viendo el observador es este plano, y este plano obviamente está en dos dimensiones, es un plano, no es, valga la redundancia, y eso es lo que nosotros queremos. Dibujamos por acá el plano, ahí está, pero si te das cuenta, en estas esquinas hay dos conductores que transportan corriente eléctrica. Y en este punto medio, donde está el otro conductor, también hay corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos graficar en dos dimensiones el sentido de la corriente? Bien, para el conductor que está más atrás, aquí está este conductor, la corriente está que va hacia adentro, porque el observador está que mira hacia el frente. Entonces, esta corriente para el observador va hacia adentro. Y ese sentido entrante nosotros lo denotamos en física con una X, ¿correcto? Por eso es que aquí el conductor lo vamos a simbolizar con una X, que nos va a decir que la corriente está entrando, y la corriente sí. Muy bien, de igual manera hacemos para los demás conductores, pero el conductor que está en medio transporta la corriente en sentido contrario, es decir, para el observador está que sale, está que va hacia él. Y como está que va hacia él, ese sentido saliente lo denotamos en física como o por un puntito. Aquí está, por un puntito. Muy bien, y va a ser la corriente IX, que bueno, es lo que nos pide, pues, ¿no? Ahora, por último, para el conductor que está aquí, la corriente de igual manera está entrando, entonces le vamos a denotar con una X, y ahí está la corriente I. Bien, el punto P se encuentra básicamente arriba, por encima del conductor que está en medio, o sea, se encuentra por aquí, ahí está, ese es el punto P. Excelente. Ahora, lo que a nosotros nos importa para poder calcular el campo magnético son dos cosas: la corriente eléctrica y la distancia perpendicular del conductor hasta el punto donde nosotros queremos calcular dicha intensidad. En este caso, si queremos dibujar la distancia del conductor, de este conductor que estoy señalando, hacia el punto P, esa distancia perpendicular vendría a ser esta línea punteadita de rojo que estoy poniendo. De igual manera, para el conductor IX,
que transporta corriente IX, su distancia perpendicular es la que está aquí. Y para el conductor que está a la derecha, este conductor, su distancia perpendicular sería la de acá. Ahora, ponemos las distancias correspondientes. En este caso, toda esta alturita mide 2L. Ahí está, 2L. Y las distancias que están abajo es L y L correspondientemente, ¿no? L y aquí también L. Bien, por Pitágoras, como acá tenemos un triángulo rectángulo, por Pitágoras podemos calcular la hipotenusa. Esta hipotenusa que tenemos aquí vendría a ser igual a raíz cuadrada de 5L. Obviamente esto de acá es algo que tú ya debes conocer, ya por eso es que no le he puesto la solución, así que directamente ponemos que la hipotenusa es raíz de 5L. Bien, y si te das cuenta, este triángulo es un triángulo notable de 53 medios, donde el 53 medios es el ángulo que se le opone a L. Pero bueno, yo sé que algunos solamente conocen los 4 triángulos básicos, que es el de 53-37, el de 45-45, el de 60-30 y 74-16. Por eso es que el problema lo voy a resolver también de otra forma, en la que tú podrías entenderlo siempre y cuando sepas algo de trigonometría, pues, ¿no? También para especificar eso, correcto, lo vamos a hacer más adelante, no te preocupes. Entonces, vamos a ver por acá. Una vez que ya tenemos las distancias y el gráfico correspondiente, como podemos ver aquí, ahora nos toca dibujar los vectores campos magnéticos. Ahora, de la parte teórica hay que saber lo siguiente, que si yo tengo, por ejemplo aquí, el conductor con corriente entrante, hay que saber que alrededor del conductor las líneas de campo magnético forman una circunferencia cerrada. En este caso va a ser esta circunferencia. Y el vector campo magnético siempre es tangente a esas líneas de campo magnético. Entonces, si yo por acá dibujo el pequeño radio de esa circunferencia, obviamente la tangente tiene que ser perpendicular con el radio. Por eso es que el vector campo magnético sería el de acá. Ahí está, tangente a la trayectoria. De igual manera, si yo quisiera dibujar el vector campo magnético dado este radio en este puntito, tiene que ser también tangente con la trayectoria. Ahí está. Y en este caso, como la corriente va entrando, el campo magnético va a estar yendo, o las líneas de campo magnético van a estar yendo en sentido horario. Por eso es que los vectores campo magnético también como que se van un poco en sentido horario, pues no, conforme tú vayas calculando o vayas dibujando los vectores campo magnético a lo largo de esa trayectoria. Caso contrario pasa cuando nosotros queremos dibujar los vectores campo magnético, pero cuando la corriente es saliente. En este caso, por aquí tenemos la corriente saliente. De igual manera dibujamos las líneas de campo magnético y el vector campo magnético sería de igual manera tangente, pero en este caso sería en sentido antihorario, como puedes ver aquí, en sentido antihorario. Y una vez que ya sabemos esta parte teórica, ahora sí pasamos a dibujar los 3 vectores campo magnético para estos 3 conductores respectivamente. Para el primer conductor que estoy señalando aquí, el que está a la izquierda, el campo magnético vendría a ser tangente y perpendicular con su radio. Pero ese radio, coincidentemente, es la distancia que va del conductor al punto P. Entonces, dibujo nada más un vector perpendicular a esta distancia, que viene a ser este campo. Ahí está, que es perpendicular. De igual manera, si yo quiero graficarlo para el conductor IX, correcto, su radio viene a ser este, y el vector tendría que ser básicamente así. Pero como acá la corriente es saliente, va a ser en sentido antihorario. Ahí está, muy bien. Como puedes ver acá, pues, ¿no? Básicamente sería este vector. De igual manera, para el conductor que está acá a la derecha, como la corriente es entrante, va a ser el campo horario y perpendicular a este radio. Entonces sería este vector de aquí. Y vamos a llamarle vector campo magnético 2. Excelente, ya tenemos los 3 vectores. Básicamente con eso vamos a trabajar, con estos 3 vectores. Y tenemos que calcular cuánto vale cada magnitud, pues, ¿no? Tenemos que calcular cuánto vale cada magnitud para poder hallar después la corriente que nos pide. Bien, pasamos entonces. Ahora solo nos queda calcular los vectores campo magnético. Hay que recordar que la fórmula para un conductor infinito es mu sub 0 por I sobre 2pi por D.
Y bueno, a veces este D lo vas a encontrar como un R. ¿Por qué? Bueno, como te había dicho, básicamente esta distancia viene a ser el radio de la trayectoria que siguen las líneas de campo magnético. Por eso es que algunos libros también lo suelen poner 2pi por R, que básicamente es ese radio. Muy bien, nada más. Ahora, para el campo magnético 1 vendría a ser mu sub 0 por I, que es la corriente sí, nada más, sobre 2pi por la distancia. Y la distancia de este conductor que tengo aquí hacia el punto P es raíz de 5L. De igual manera para el campo 2, la distancia es la misma, la corriente también es la misma, entonces nos quedaría que el campo magnético en magnitud es igual en 1 que en 2. Asimismo, el campo magnético para el conductor IX vendría a ser mu sub 0 por dicha corriente, dividido por 2pi por la distancia que hay hacia el punto P, que es 2L. Bien, hasta ahí todo chévere. Pero, si te das cuenta, ese vector resultante del campo magnético 1 y el campo magnético 2, debido a que las magnitudes son iguales, este campo resultante se va a dibujar en la bisectriz, o por así decirlo, va a partir por la mitad al ángulo formado por estos dos vectores, ¿correcto? Y lo curioso es esto, pues, ¿no? Que va a tener sentido contrario, porque si te das cuenta que el campo magnético va a la derecha, el campo magnético resultante, y el campo magnético X va hacia la izquierda. Pero bueno, están acá en sentidos contrarios, y debido a que dicho campo magnético en este punto P va a ser nulo, para que sea nulo, como los vectores tienen sentidos contrarios, obviamente se van a restar, pero para que sea nulo, estos vectores en magnitud tienen que ser iguales. Es decir, el campo magnético X tiene que ser igual al campo magnético resultante de 1 y 2. Hasta ahí todo bien. Entonces, vamos a llamarle a este ángulo alfa. El de aquí también sería alfa, ya te dije que es la bisectriz, ¿correcto? Pero ese ángulo alfa también lo podemos ver acá en el gráfico que teníamos anteriormente. Acá tenemos el campo magnético 2 y el ángulo alfa sería el que ves acá. Ahora, mira, rápidamente. Este campo 2, este vector, ¿correcto? Es perpendicular con este radio. O sea, forman 90 grados. Pero, esta pequeña distancia de moradito también es perpendicular, pero con esta distancia, ¿correcto? También forman 90 grados. O sea, si acá le ponemos X, ¿correcto? X más alfa suman 90. Entonces, este X con este ángulo también suman 90. Por eso es que este ángulo también tiene que ser alfa, por geometría, ¿correcto? Nada más, por geometría. Muy bien, entonces ya tenemos que este ángulo alfa es el de aquí. Perfecto. Y lo podemos calcular, en este caso, ya sea sus funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente o las que necesitemos, porque tenemos las longitudes de los catetos y la hipotenusa. Muy bien. Entonces, ya sabemos que el campo resultante entre dos vectores se calcula usando la ley de cosenos. En este caso sería la magnitud del campo magnético 1 al cuadrado, más la magnitud del campo magnético 2 elevado al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, el producto de campos, por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. En este caso el ángulo que forman es alfa más alfa, 2 alfa. Ahí está. Como ya tenemos básicamente todo, nos falta calcular cuánto es el valor del coseno de 2 alfa. Hasta ahí ya tenemos el 90% del problema. Solamente nos falta la parte matemática, reemplazar y despejar el valor de la corriente que nos pide. Entonces, operamos. Ahí está. Reemplazamos. No te vayas a asustar. Estoy reemplazando nada más de manera general. Ahí está. El campo 1 es todo esto. El campo 2 también es lo mismo, ya te dije, en magnitud. Ahí está. El doble del producto, campo 1 por campo 2. Ahí está, por el coseno de 2 alfa. Seguimos. Si te das cuenta acá, he hecho lo siguiente. Aquí tengo el campo 1 elevado al cuadrado. Acá tengo el campo 2 elevado al cuadrado. Pero como son iguales, yo los puedo factorizar. Ahora acá, mira, ve. Acá también son iguales. Te va a quedar el producto elevado al cuadrado. ¿Correcto? O sea, te va a quedar mu sub 0 por i sobre 2pi por raíz de 5L todo elevado al cuadrado. Y ese término también lo puedo factorizar. Factorizo todo ese término que ves acá. ¿Y qué me queda dentro?
me queda 1 más 1 más 2 por coseno de 2 alfa. Y eso es lo que tengo acá. Nada más, es básicamente lo que he hecho. Entonces ya estoy reduciendo un poco la expresión. Seguimos operando. Y nos queda que aquí básicamente lo que voy a hacer es sacar la raíz solamente a este término que está elevado al cuadrado, porque tú ya sabes que la raíz con el cuadrado se eliminan. Y me queda solamente mu sub 0 por i entre 2pi por raíz de 5L. Nada más. Y que afecta a la raíz de 1 más 1 es 2. Más 2 coseno de 2 alfa. Listo. Hasta ahí ya está un poco más sencillo. ¿Qué más voy a hacer? Si te das cuenta, aquí yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer que se vaya el mu sub 0. Correcto. Puedo hacer que se vaya el 2pi. Y también en el L. Entonces me quedaría Ix, que es la corriente que nos pide, entre 2 es igual a I entre raíz de 5 por la raíz de 2 más 2 coseno de 2 alfa. Nos queda calcular nada más el coseno de 2 alfa y hallaríamos la respuesta. Bien, como te había dicho, tú de manera rápida, para algunos que ya conocen, el ángulo alfa, que es el de aquí, rápidamente, si te das cuenta, el triángulo es 2, 1, raíz de 5. Entonces yo puedo decir que este ángulo alfa es 53 medios, porque se lo pone a 1, ¿correcto? Y si tú multiplicas por 2, porque lo que necesitamos nosotros es 2 alfa, nos quedaría que 2 alfa es 53 grados. Y de manera rápida tú podrías reemplazar el coseno de 53, que es 3 quintos, y hallarías el problema de manera rápida. Pero, para el que no se acuerda ese triángulo notable, hay que recordar también que el coseno de 2 alfa es igual al coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Y yo sé claramente que si sabes calcular las razones trigonométricas seno y coseno, el coseno de alfa sería el cateto adyacente 2L dividido por la hipotenusa raíz de 5L, aquí está, y el seno de alfa sería igual a el cateto opuesto L dividido por la hipotenusa, ahí está. Y si operas esto, bueno, si te das cuenta, el L se te va, correcto, y si operas esto te queda justamente lo que te dije hace ratito, que el coseno de 2 alfa es 3 quintos, quiere decir que 2 alfa vale 53 grados. Pero bueno, cada uno tiene su forma de resolver. No, en un examen no siempre te vas a acordar lo que estoy haciendo aquí. Quizá te acuerdes de manera rápida que alfa vale 53 medios. Y en caso no, algunos se acordarán de esta igualdad. También no hay problema. Ya depende de cada uno. Al final los dos métodos son válidos. Bien, finalmente ya está el problema resuelto. Reemplazamos el coseno de 2 alfa. Ahí está. Operamos. Acá te va a quedar 2 por 3, 6 quintos. Correcto. Y bueno, te va a quedar 6 quintos más 2, que es, correcto, 16 quintos. Raíz de 16 es 4. Y te va a quedar 4 entre raíz de 5. Y si tú operas esto, al final los denominadores, mira, raíz de 5 por raíz de 5 te va a quedar 5. Y arriba 2 por 4, 8. Dándonos como respuesta que la corriente Ix, que debe circular aquí para que el campo magnético en el punto P sea nulo, tiene que ser igual a 8 quintos de I. Nada más. Y bien, hasta ahí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Bueno, si te has dado cuenta, el problema no ha estado tan complicado. El detalle estaba básicamente en pasar la vista tridimensional a una vista bidimensional, para poder ver mejor las cantidades físicas que hemos necesitado. Bien, comparte, suscríbete y nos vemos la próxima.